la posibilidad de hacerles esta presentación que preparé específicamente para el día de hoy, porque fíjense, es un tema, el de los alimentos olvidados, alimentos subutilizados, alimentos subexplotados, tiene muchos nombres. Es un tema que ya uno después de varias décadas de haberse egresado viene arrastrando a raíz precisamente dos cosas. Uno, la vivencia personal, que estoy seguro que muchos de los aquí presentes habrán tenido, de haber comido o haber sido enseñado por sus papás, papá y mamá, eh, en el hábito del consumo de ciertos alimentos que otras personas no comían, ¿verdad? Y que después uno se da cuenta de que uno era algo así como un bicho raro que comía ciertas cosas que los compañeros de colegio y de universidad no comían. Eso por un lado, la vivencia personal, y por el otro, el haber trabajado la tesis de licenciatura en la nutrición precolombina. Entonces, eso me llevaba necesariamente a desarrollar, a estudiar todo lo que tenía que ver con aquellos alimentos que comían los antepasados indígenas que existían antes de que llegaran los españoles con otros alimentos, ¿verdad? Que venían de Europa, que venían de África, vía los árabes, pero entonces esa fue también otra realidad. Y en aquel momento, comprenderán que fue hace ratillo ya, en mi formación profesional eran alimentos que prácticamente no aparecían en el currículum académico. Uno iba al campo y empezaba la gente a hablarle de alimentos de los que uno no conocía, y eso que uno conocía un poquito, ¿verdad? Gracias a mis papás, pero fue la experiencia de campo la que me hizo ver que hacía falta más. Luego la tesis todavía que hacía falta más. Y es un tema entonces que yo no he soltado desde entonces. Y quería compartir con ustedes algo a propósito de ese tema, de esos alimentos que, repito, estaban aquí antes de la llegada de los españoles y siguen estando aquí en nuestra nariz. Ahorita vamos a ver cómo aparecen en todas partes. Muchos de estos alimentos están muy vivos aún en territorios indígenas, en ciertos territorios indígenas. Y entonces todavía tenemos esa esperanza de que pueden seguir siendo parte de la mesa costarricense. Eh, Menciono lo de flores y helechos, pero hoy voy a hablar un poquito más de helechos y ya van a ver por qué. Y por ahí voy a empezar por el tema de los helechos comestibles, que a uno le suena como a rareza de alguna manera, ¿verdad? Porque no solemos, la mayoría de las personas, comer helechos. Y digo la mayoría de las personas porque si aquí hubiera indígenas de la zona de Talamanca, indígenas del Nobel del Sur, probablemente dirían, claro, está hablando no está hablando de nosotros, ¿verdad? Porque en las poblaciones que acabo de mencionar, el consumo de lechos sí es habitual. Ya vamos a ver. A nivel mundial no es ninguna rareza encontrarse los helechos comestibles. Este librito, Guía Completa de los Alimentos, incluye los helechos comestibles. Este librito, que se llama Helechos Alimenticios desde los Antiguos Peruanos, que es un librito del Perú, es específicamente sobre helechos comestibles, ¿verdad? De la tradición peruana. Entonces, no tenemos por qué extrañarnos de que hayan helechos comestibles en el territorio de lo que hoy es Costa Rica. Les llaman, les llaman habitualmente en castellano rabo de mono. Tienen sus nombres en Briurí, en Cabeca, en Novere. Yo no me lo sé. A estas alturas debería saberme los nombres de algunos alimentos en estos idiomas, pero no me lo sé.
El rabo de mono es precisamente el brote tierno, ¿verdad? El brote tierno. Yo creo que todo el mundo ha visto un brotecito tierno de un helecho crecer y es efectivamente como un rabito de mono. Aquí vienen grandes cantidades, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no siempre aparece así en las orillas de los caminos, en las montañas, en grandes cantidades, pero se puede conseguir bastante como para tenerlo a disposición, como estaba en esta feria indígena de alimentos. Son fotos que le robé al perfil de Levi Sucre, que es dirigente indígena de la zona de Talamanca. Tiene sus formas de preparación. Les voy a mostrar una que viene en un diccionario, se llama así, el diccionario de recetario pictográfico de la alimentación bribri, que elabora la gente de letras de la Universidad de Costa Rica. Y la recetita, una de las dos que vienen, ¿verdad? Esta es una receta muy interesante porque se toman los brotes del helecho, los rabitos de mono, se envuelve en una hoja, creo que de bijagua. Me disculpan el pésimo dominio del bribri, el texto viene en bribri. Se hace como una especie de tamalito que se echa a las brasas y cuando se han quemado las hojas, el interior, o sea, los helechos ya están cocinados, ¿verdad? Debo decir que el sabor de este helecho es rico, es un sabor diferente. Eh, eh, y con razón es una de las exquisiteces que tiene la gastronomía indígena. Yo he mencionado en el mapita que ustedes ven a la derecha arriba, he mencionado que es habitual aún el consumo del rabo de mono. Este es el nombre científico por si quieren buscar más información, Hipolepis repens, en la zona de Talamanca y en la zona del sur. Pero si uno se va al herbario nacional y busca con el nombre científico, encuentra que alguien recopiló hace décadas este lecho en la zona de San Ramón. San Ramón. Quiere decir que el helecho probablemente crecía más allá del ambiente en el que crece hoy en día. Eso pues habría que estudiarlo, a ver si ha pasado. Lastimosamente el tema, en términos botánicos, el tema de los helechos no es habitual entre los botánicos. Es decir, no todo biólogo botánico es especialista en helechos, pero habría que consultar esa posibilidad de que efectivamente el ambiente de una zona como la de San Ramón sea propicio para el desarrollo de estos helechos. Y no sería nada raro de que antiguamente, hace décadas, hace siglos, pudiera estar más allá de las zonas en las que hoy lo conocemos. Este es el rabo de mono que se llama cuyo nombre científico es Hipolepis repens. El otro rabo de mono, y ya van a ver por qué es que les estoy hablando de básicamente estos dos helechos comestibles de Costa Rica. El otro comestible es un helecho que es de estos que usualmente vemos en las películas de dinosaurios, que es como un arbolito, ¿verdad? De hecho es un helecho arbóreo, tiene un tronco y las hojas, que en sentido botánico no son hojas en sentido estricto, pero tienen esta forma de arbolito y el helecho está como en la copa. Cuando el brote va a salir, el brote tierno va a salir, es un brote grueso, ¿verdad? Yo no lo conozco y muy poca gente lo conoce, ya les explico por qué, pero lo que uno lee y le han contado es un brote grueso, ¿verdad? Porque es un arbolito, es un helecho grandecito, es un brote grueso. Quien me lo describió una vez, un eminente agrónomo botánico costarricense, ya falleció, don Jorge León, me decía, mira, pelado es como ver una yuca arrollada, ¿verdad? Entonces así me lo he imaginado siempre. Dicen que hay fotografías de este rabo de mono, fotos antiguas, no he podido ubicar ninguna. Pero ¿qué pasa con este lecho en particular? Resulta que ya no se come
¿Y por qué ya no se come? Y es parte de las cosas que hay que cuidar de muchos otros alimentos de los que yo les voy a conversar. ¿Qué pasa con este lecho que ya no se come? ¿Será que se agotó? Pues resulta que, no, todavía está ahí. Es muy común en las montañas del norte del Valle Central, en las montañas del volcán Barba, en las montañas del área protegida Barba. Entonces sí hay este lecho. ¿Será que se sobreexplotó? También era según las referencias que se han encontrado de finales del siglo XIX y que ha recopilado en un librito sobre las montañas del Barba, Emilio Vargas, de la Universidad Nacional, nos cuentan que expedicionarios extranjeros que visitaron la zona a finales del siglo XIX ya hablaban de este lecho, hablaban de que se comía, pero encontraron muy pocos informantes que les mostraran el helecho comestible. Es decir, ya desde entonces estaba en crisis. Este de los alimentos que se encargaban en Semana Santa junto con los palmitos. Entonces es posible que también haya habido un proceso de sobreexplotación. Eh, Otro problema que hay, problema entre comillas, es que está en áreas protegidas y ahí no podemos entrar a cosecharlo. Pero principalmente perdimos el conocimiento sobre la cosecha y cocción de esta especie, de la parte comestible de esta especie. Es decir, ya sería excepcional en este estudio que les cuento de Emilio Vargas de la Universidad Nacional, no encontró a nadie que le pudiera dar de referencia. Adultos mayores hablaban de que oyeron hablar del tema, ¿verdad? Entonces, aquí lo más grave es eso, la pérdida del conocimiento sobre cómo cosecharlo y cómo cocinar. Esto tiene que ver con los demás alimentos de los que vamos a conversar. Sí, sí tiene que ver porque es un poco la historia de lo que ha pasado y podría pasar, ¿verdad? En alimentos nativos de Costa Rica. Es decir, que pasamos de tener alimentos que eran muy consumidos a tenerlos ahora poco o nada consumidos. Hay referencias etnohistóricas del siglo XVI, muy temprano para el país, 1520 y tantos, en que cronistas de Indias nos decían del gusto de la población indígena por una gran cantidad de alimentos que estoy pensando, los describía como espinacas guisadas. Dice que echaban un montón de muchas variedades que él no menciona, es una lástima, de muchas especies de plantas, incluyendo flores, las echaban en una marmita y las zancochaban como si fueran espinacas. Él decía como si fueran espinacas porque era lo que él conocía, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos una referencia importante y al final de esa referencia, este señor, Gonzalo Fernández de Oviedo, dice que ya los españoles se habían estado habituando al consumo de estas especies, de este sancocho. Hoy quedaron estos alimentos, en muchos casos, como alimentos recortados o alimentos añorados. Ejemplos de estos alimentos, para no quedarnos, yo conste nada más voy a presentar una lista de estos alimentos con el nombre común en castellano, en un par de casos creo que en el inglés criollo, pero es nada más como para darnos cuenta, en el caso de este grupo que está en 35 personas, 34 personas, si le suena algo. Si no le suena, no es problema, porque es parte del problema que tenemos de desconocimiento de lo propio y de lo que estamos tratando de hacer y que hoy comparto yo con ustedes en esta semana. Por ejemplo, la flor de la ortiga, la flor de la capuchina, la flor del ayote, las hojas tiernas de la yuca, la frutepán, el ají o seso vegetal, la ocra, ñancú u ocró. Ñancú, esta es la misma planta, solo que en la zona de Guanacaste le dicen ñancú, en
Caribe negro, ocro, y es la planta de ocra, que es un término más castellano. Las caibas, la estococa, la ciplina, palmitos, no solo el palmito que compramos enlatado, que es palmito pejibaye, hay varios tipos de palmitos, la zúrtula, el tornillo u orejas de burro, la pacaya, la flor del pejibaye. Estas tres últimas lo que se come es la flor inmadura. La flor del poró, que es el cuchillito rojo aquel, la flor del madero negro, la flor de la piñuela, el chicasquil, chaya o quelite, es la misma, básicamente la misma planta. Quelite le dicen al chicasquil en Guanacaste. Los quelites de chayote, los quelites de ayote, el zorrillo, el amaranto, pobledo, el jaboncillo, que le llaman la población afrocaribeña calalú, e igual tiene sus nombres. La mayor parte de estos tienen sus nombres en los idiomas nativos, ¿verdad? La hierbamora, las hojas de la papaya, que la receta le llaman suara, los huetares, la papaya verde, la raíz de la papaya, el guayote, los chanchitos. Aquí faltaron los quelites de chanchitos también, y un largo etcétera. Y fíjense que solamente estoy hablando de aquellas plantas que si sufrieran algún proceso de domesticación o si se vendieran más comercialmente, estaríamos hablando de plantas que entrarían en la categoría de hortalizas, ¿verdad? Entonces están quedando aquí por fuera tubérculos, raíces, frutas, hongos, que son un montón también. Entonces, aquí yo estoy restringiéndome porque pues, se nos haría extensísima, y en términos también de estudiar estas plantas, yo me he concentrado un poquitito más en estas que, repito, serían el equivalente a lo que llamamos hortalizas o vegetales, ¿verdad? Pero faltan todos esos que les mencioné. ¿Qué importancia tienen estas plantas? Bueno, hay muchas hortalizas que llegaron con los españoles, que no he mencionado, pero que son muy habituales, que ya son parte de la tradición nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, el repollo, la lechuga, la remolacha, zanahoria, cebolla, ajos, pepinos, etcétera, etcétera. Todas esas plantas llegaron con los españoles a través de todo este tiempo, desde su llegada, y se han estado quedando, ¿verdad? Lastimosamente, muchas de estas plantas requieren que su semilla se compre en el exterior, vienen enlatadas, no se producen localmente. Pero muchas de esas hortalizas, ¿verdad?, que acabo de mencionar, tienen limitaciones en términos de producción. No se producen en todos los climas, en todas las zonas, no en todas partes está. En las zonas rurales no es tan fácil conseguir ese tipo de hortalizas. En cambio, los alimentos subutilizados, que es de los que estamos hablando, están en todas partes y siguen apareciendo en las aceras, en los patios, lotes baldíos, entre los sembradíos, en las montañas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso cuando digo sembradíos, de cuál es uno de los principales tareas de la agricultura moderna: combatir maladierbas. Y ahora vamos a ver que muchos de estos alimentos, en algún momento, hace unas pocas décadas, empezaron a mencionarse como maladierbas. Pasaron de ser comida a maladierbas y por lo tanto a ser combatidas, pero normalmente aparecen en todas partes, si se les permite crecer. ¿Qué importancia tiene? Bueno, fijos son buenos, es decir, pongámonos a pensar un poco románticamente. Si nuestros antepasados indígenas seleccionaron estos alimentos para su consumo, fue por algo, ¿verdad? Es decir, fueron plantas que fueron sometidas a prueba y error durante muchas décadas, quizás siglos, hasta decidir si se come, ¿verdad? Pónganse a pensar en un helecho, ¿cuántos helechos hay? Y resulta que hay uno o dos que son comestibles, los demás no.
con seguridad todos fueron probados, pero esos cumplieron con esas condiciones de ser buenos. ¿Buenos para qué? Bueno, buenos nutricionalmente hablando, son buenos en el contexto de la cultura, son buenos porque aportan sabores, texturas, ¿verdad? Y probablemente buenos para otras razones. Hay muchos alimentos que también son, que tienen propiedades medicinales. Apenas hará 10 años que estamos empezando a investigar, empezando a hacer la relación entre alimentos y la flora intestinal humana que llamamos microbioma, ¿verdad? ¿Cuántos de estos alimentos tal vez no aportan mayor cantidad de los nutrientes clásicos, pero tienen componentes que enriquecen el microbioma humano? Entonces, no podemos descartarlos. Y repito, si fueron seleccionados fue por algo. Y nutricionalmente hablando, no han sido bien estudiados. Es decir, no hay suficiente información para muchos de estos alimentos, no hay suficiente información que nos diga para cada uno si son o no son ricos en ciertos nutrientes. Para algunos sí, para algunos sí. Voy a pasarles, antes de seguir con esta parte de la presentación, un video que vamos a ver si nos funciona. Es un videito que hicimos, ya tiene su ratito, hace 10 años hicimos este video. Hay varios, los pueden ubicar en internet, pero este fue hecho en la zona de Cahuita. Hay varios informantes ahí a propósito del calalú. Incluye a don Walter Ferguson, un Premio Nacional de Cultura, y el autor de esa canción, que es un calipso, que habla de lo bueno que es el calalú, que es un par de plantas comestibles. Lo voy a poner, pero lo que quiero es que pongan atención, bueno, es básicamente de lo que ellos hablan, porque habla don Walter y varias personas más, sobre las razones por las que ya no comen calalú, ¿verdad? Esas razones las podría yo explicar, pero es más bonito si las oímos de boca de ellos mismos. Como es una hierba muy común en Cahuita, la gente de los caviteños especialmente cocina para alimento con bacalao y así por el estilo. Everybody has his own opinion. Cuando yo era niñita, mamá mandaba a traer eso, yo sé que donde había, yo iba y traía. Anytime you can eat callaloo, no special time. So long as it is around, anytime you eat callaloo. Ella no tenía que ir, vaya a buscarme un poco calalú. I don't know, maybe in the mountain, maybe you find callaloo, but all around you don't find callaloo again like first time. Por esas calles ahora perdemos muchos alimentos y medicinal. But the spray now that them have to chop the bush, it kill out a lot of those things. No es cuestión de chapia, sino se pierde con el asfalto. Sí, el progreso lo ha eliminado. Es una comida que solo entre los negros especialmente se come el calalú. No había dinero también y era cerca conseguir eso. That callaloo raised we take it from meat because we grow poor. We didn't have it. La gente cuando agarraba el calalú, la semilla lo esparcía por todo lado para tener siempre. La juventud no conoce. Había mucho tiempo que el calalú no se veía. Yo sé de él porque mi abuelita cuando éramos niñas siempre nos enseñaba. Nosotros mismos deberíamos preocuparnos y recuperar esas cosas. Es que todo el mundo ahora es fácil ir al supermercado. La nueva generación, ellos les gusta cocinar su arroz con atún y cosas así, y se olvida de eso. Sí conozco las matas y cosas así, pero cocinarlo nunca. Se cocina, hay veces con coco, leche de coco y pimiento y así, muy sabroso.
You pick it, and when you cut it, you have to clean it. And when you clean it, it have a string and you take it off. It have something to the edge, like you have to cut that off, because if you cook it with that, it scratch you. Then when you cook it, you wrap it good, you tie it with a piece of string, and you put it in the pot, and you make it cook. And when it cook, you take it out the pot, you take out the string, you cut it up small, you cook it with meat, with coconut, you grate a coconut, with the milk, you take out the milk and you run it down and you cook it with meat, or with codfish, or with fish, whatever you want to cook it with. Voy al super, comprar lo que veo y que me gusta y cosas así, pero no voy a encontrar calalú. Como ya es del pasado, nosotros no vuelvo a comer calalú. 20 years now I don't eat calalú again. A la gente de los caviteños gustamos el calalú, entonces yo tenía ese motivo para cantar. Todo el mundo le gusta el calalú, y así por ahí. Yo solo hace ese calipso basado en el calalú. From above. Bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me sigue gustando hasta la fecha, a pesar de los años, porque lo que ellos exponen sigue teniendo vigencia. Quité la presentación para mencionar lo que acabamos de ver en el video. Hay una frase muy fuerte que dijo una de las muchachas de que el progreso acabó con el calalú. Don Walter dice que las calles, ¿verdad? Que antes se encontraba en todas partes, que ya no tanto, no está en los supermercados. Es decir, podríamos explorar una buena cantidad de razones a raíz de lo que este grupo de personas de Cahuita nos mencionaban. Quiero aclarar también algo, por si alguien notó la diferencia. En ese video aparecen dos plantas diferentes, una que es propiamente el calalú y la otra es un amaranto. El calalú también la población campesina mestiza le dice jaboncillo. Las dos juntas, mezcladas, las hojas comestibles, las dos se usan en una preparación que se llama calalú. Por eso aparecen las dos, por eso los mezclan. Pero lo que aparece cocinando al final es esa es la que se llama estrictamente calalú. Y las dos son plantas nativas, son plantas indígenas, que son apropiadas también dentro de la cultura afrocaribeña. Fíjese, yo me hago la pregunta y se las expongo a ustedes de el por qué se han subutilizado. Bueno, en la agricultura pasó que pasamos, válganme la redundancia, pasamos de un sistema de policultivo a uno de monocultivo. ¿Qué implicaciones tiene eso? En el policultivo había mayor tolerancia hacia las plantas que crecieran. Si usted sembraba arroz, si usted sembraba maíz y crecían otras plantas comestibles, se toleraban, ¿verdad? Si crecían plantas utilitarias, se toleraban. Si crecían plantas medicinales, se toleraban. Eso se elimina completamente al cambiar el sistema agrícola a un sistema pues sí, lo hemos llamado científico, moderno, en el que si se siembra una cosa, solo eso se permite. Todo lo demás se combate con herbicidas, ¿verdad? Es la época en la que precisamente se consideraron estas plantas como maladierbas. Pasaron de ser plantas buenas a maladierbas y se combatían en el mismo contexto de la agricultura. Tiene que ver también con una cuestión de estatus, de moda, de preferir, que históricamente ha sido así, preferir lo que viene de afuera que lo propio. Al punto de que muchos de estos alimentos han pasado a ser considerados como alimentos de pobre,
¿verdad? Entonces tiene que ver con una cuestión de estatus. Paralelamente, no se estudian en las universidades o apenas están empezando a estudiar, ¿verdad? No he averiguado, por ejemplo, si alguien sabe de alguien en las carreras de agronomía, por ejemplo, a ver si ese concepto de mala hierba se sigue aplicando como antes, o cuando se estudian las malas hierbas, las arbences, se dirá que algunas se comen o son medicinales, etcétera. Eso hay que preguntarse. Ponía aquí en la imagen un piano porque hay unas referencias del siglo XIX de viajeros por Costa Rica en que hacen mención a cómo el costarricense de plata, el costarricense de élite, financieramente, económicamente hablando, bien ubicado en la escala de los ingresos económicos, él decía que hacían alarde de su riqueza teniendo un piano carísimo, pero que lo usaban como si fuera una mesa, ¿verdad? Llena de adornos en la parte de arriba. Y nadie sabía tocar el piano, pero ahí estaba el piano, ¿verdad? Es decir, siempre ha habido esa intención, un poco de arrogancia, pedantería de parte de la población costarricense de pretender ser más de lo que realmente es, y en este caso es el estatus lo daba un objeto, ¿verdad? Muy caro, solo ciertas personas lo podían tener y aunque no se usara, ahí estaba, y lleno de adornitos, ¿verdad? Me lo imagino yo, a este señor extranjero viendo eso, ¿verdad? Pues eso sigue, y entonces seguimos comprando cosas caras, aunque las nuestras sean mejores, y ya vamos a ver algunos ejemplos en ese sentido, porque es una de las cosas que hay que empezar a corregir, el tema del estatus de los alimentos. Y eso es a lo que voy a responder ahorita en los últimos minutos. ¿Cómo revertir las cosas? ¿Cómo revertir esta tendencia de ir perdiendo lo que a través de siglos se ganó en materia alimentaria? Bueno, la corriente de la agricultura orgánica es tolerante a las hierbas, ¿verdad? Las hierbas en general protegen el suelo, no compiten como se creyó, protegen el suelo del sol y de la lluvia, entonces las malas hierbas no son tan malas, y en la agricultura orgánica que se está promoviendo en todo el país, se favorece la presencia de hierbas, entonces ahí pueden estar también estas plantas medicinales. Apenas se está introduciendo el concepto de la agricultura tropical o la jardinería tropical. Imagínense, apenas se habla de arquitectura tropical, entonces todavía nos falta mucho en materia de concebir el conocimiento nuestro como tropical. Y en materia de agricultura tropical tenemos que los sistemas agrícolas indígenas son estrictamente tropicales, ¿verdad? Eso debe haber sido un choque muy fuerte. Imagínense los europeos que llegan hace 500 años con 4 estaciones y llegan acá y se encuentran una época lluviosa, una época no lluviosa, y tuvieron que adaptarse radicalmente a esa nueva forma de hacer agricultura. Por eso se cree que los que realmente dominaron, aprendieron pronto o ya lo tenían como bagaje cultural, eran los negros que vinieron con los españoles, porque muchos venían del África tropical y los sistemas agrícolas del África tropical se parecen mucho a los del trópico nuestro. Entonces, ese concepto de agricultura tropical está jalando, eso es bueno. La temática se está introduciendo en las universidades, ¿verdad? Hoy se habla de estos alimentos, se habla de la tradición alimentaria, eso es ganancia. Pero hay que empezar a trabajar sobre la valoración de lo propio, ¿verdad? Dejar de pensar en que lo que es de afuera es mejor. Y pongo estos ejemplos. Por ejemplo, hoy están de moda una frutita que se llaman arándanos. Es buena, sí, es muy buena, es riquísimo en antioxidantes.
pero a la hora de que se le hacen estudios a las moras nuestras, resulta que tienen más antioxidantes las moras nuestras que los arándanos. Y los arándanos andan en el orden del kilo a 16,000 colones o más, y las moras no, son como una cuarta parte más baratas. Y las moras son mejores que los arándanos. Pero en los menús, en los supermercados, en la tele, de lo que se habla es de los arándanos. Otra vez, un tema de estatus. Si comparamos guayabas con manzanas, ¿cuál tiene más estatus? Las manzanas, ¿verdad? Y nutricionalmente hablando, las compara, que es algo que a mí no me gusta hacer. Yo no suelo comparar alimentos. A mí me parece que todos tienen algo que aportar, pero digamos que es una estrategia para comparar, para valorar lo propio. Nutricionalmente hablando, una manzana no tiene nada que hacer a la par de una guayaba, ¿verdad? Y esto lo podemos constatar con tablas de composición de alimentos. Y si comparamos, por ejemplo, las hojas del chicasquil con las hojas de las hojas de las espinacas, igual, ¿verdad? Porque siempre nos han dicho hojas verdes, espinacas, así, nutritivas, y Popeye y todo el cuento, y resulta que a la par del chicasquil, nuevamente, es muchísimo más nutritivo en minerales, vitaminas y proteínas el chicasquil. Entonces hay que trabajar, si usted trabaja con el tema, le interesa el tema, esto del estatus nos interesa trabajarlo para efectos de revalorizar estos alimentos que están ahí, que se siguen comiendo en muchas partes, pero que la tendencia es a dejar de comerlos. ¿Qué hacer? Recomendaciones prácticas para uno que viene a la oficina o que está en la casa, que tiene su trabajito, un taller, no sé, lo que sea. Preguntar donde usted compre. Si va a las ferias, si va a las verdulerías, pregunte por lo menos, porque se pueden conseguir quelites, chicasquil. El chicasquil es muy de la zona mesoamericana. Lo encontramos en el Valle Central, Punta Arenas, Guanacaste. En Guanacaste es conocido también por quelite, el arbolito. Pero se consiguen. Voy a poner algunos ejemplos de cómo si uno pregunta, se consiguen, o el productor de un alimento consigue, si uno le encarga. Quelites de chayote, por ejemplo, en la Feria del Agricultor de Santo Domingo, de Heredia, hay 2 puestos que venden quelites de chayote y uno que vende verdolagas. En Limón vi un par de puestos en la Feria del Agricultor que venden calalú. En San Rafael de Heredia hay un puesto que vende chicasquil. Y si uno les encarga, le traen más chicasquil de los 2, 3 rollos que ellos llevan normalmente. Es decir, si uno pregunta, encuentra, y si no, ejerce alguna presión sobre ese productor que tal vez cosecha ayotes o chayotes y podría sumarle a su venta los quelites. Por supuesto, preguntar, y si lo traen, comprarlos y prepararlos, preguntar por recetas, eso no es mayor costo. El mismo productor le dice a uno lo elemental de cómo cocinarlos. En algunos casos sencillos, sencillos dice uno, reproducir el chicasquil es por estaca, entonces conseguir una estaca, si uno empieza a preguntar, tarde o temprano alguien va a dar con un palito de chicasquil, y cortarle una estaca nada cuesta. Tampoco es que una estaca pega, echa raíz, empieza a echar hojitas, y no es que en una semana ya tenemos un arbolito de chicasquil, pero bueno, ahí lo tenemos. Y lo otro es dejar que crezcan en los patios, en los jardines, en los solares, dejar que crezcan este tipo de plantas, y la única forma es dejar que crezcan malas hierbas, dejar que se monte un poquito más de lo que usualmente dejamos, y si no las sabemos reconocer, buscar ya sea el señor que hace el jardín o en el vecindario, buscar quien le eche una ojeada a lo que creció, a ver qué creció, que se coma, ¿verdad? Tampoco es que mañana usted deja de montarse 2 o 3 meses y va a tener
el menú completo, ¿verdad? Generalmente van a aparecer 2, 3 plantas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el centro de San José, lo vemos usualmente cuando un lote queda, botan una edificación, una casa, dejan el lote sin hacer ninguna construcción y es cuestión de días y empiezan a aparecer, aparece zorrillo, aparecen tomatitos, aparece amarantos, porque llegan con el aire, llegan con las cuitas de los pájaros, eh, simplemente llegan, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de empezar a interesarse en el tema y de tratar de llegar de una forma más accesible a muchos de estos alimentos. Quise poner también del diccionario pictórico que cité hace un ratito la matita de maíz, porque he hablado mucho de estos alimentos que llamamos subutilizados, pero en realidad estamos con problemas con otros alimentos más fuertes desde el punto de vista cultural y calórico, como el maíz y los frijoles, ¿verdad? Estamos con una producción muy baja de todo lo que nos comemos, producimos como país muy poco, ¿verdad? Y dependemos mucho de mercados extranjeros. Para lo que son subutilizados, pues la dependencia es menor, pero lo que hay que hacer es consumirlos, ¿verdad? Bueno, yo hasta aquí llego la presentación. Creo que sí va a abrir un espacio de preguntas y yo encantado. No sé si son por chat, voy a dejar de compartir. No sé, Mónica, si son por vía chat para ponerle atención o se va a abrir el micrófono. Mónica. Ahora sí. No sé si alguien tiene alguna consulta para don Romano. No, pueden utilizar el chat, ¿verdad? En caso de que quisieran realizarle alguna consulta. Y también comentarles que la grabación del webinar se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, que aparecemos como CSO Costa Rica, por si desean repasar la grabación de don Romano. Bueno, dice excelente información, incentiva a volver a lo nuestro, nos dice Laura, don Romano. Ok, no, muy bien. Parece que no hay consultas, nos dice Marlene Montoya, felicidades por la presentación. Bueno, no más que todo, don Romano, parece que son como comentarios, ¿verdad? De la presentación. Entonces, de verdad que agradecerle de parte del Consejo de Salud Ocupacional y bueno, de todas las personas que formamos parte de la Mesa del Bienestar por atender la solicitud y el llamado a hablarnos de este tema, ¿verdad? Que como dicen los compañeros y compañeras, ya es algo que se ha dejado como en el olvido, ¿verdad? Entonces sí es interesante retomar. Entonces, muchísimas gracias. Aquí nos siguen llegando comentarios que dicen que van a buscar ¿cómo lo pronuncio? Calalú. Calalú es la pronunciación del inglés criollo. Tiene sus nombres en los otros idiomas. Y el campesino de habla española le dice jaboncillo. Aquí una recomendación, también hay que cuidar un poco, digamos, de que si yo hablé de lechos, acuérdense de que no todo el lecho se come, ¿verdad? No hay lechos tóxicos, igual muchas plantas, hay verdolaga ornamental y hay verdolaga la que se come, entonces no hagamos cambios que mucho le costó a los antepasados seleccionar lo que sí se come, ¿verdad? Algo Sí, mencionaron de la feria, pero no vi Sí, acá nos dicen, en la Feria del Agricultor he visto productos que no sé cómo se preparan. En algunos productos el vendedor me indica, hay unas flores amarillas pequeñas.
Vea, lo primero es preguntarle al mismo productor, porque difícilmente se va a poner a producir algo que no sepa cómo le va a recomendar a la gente, ¿verdad? Y las recetas más fáciles son las que el mismo productor le dice a uno, ¿verdad? Porque no le da 10 ingredientes y 1000 procedimientos. Es sancochelo, chilenada masala, pélelo, etcétera. Entonces, para empezar, la receta básica del productor es lo mínimo que podemos conseguir. Aquí hay que también estimular a que el productor de muchos de estos productos tenga no sé, unas paginitas sueltas, una hojita suelta con algún recetario. Es algo que se podría proponer también a la gente de junta, a la junta de ferias. Ok, también nos hablan, bueno, que la receta es la más básica. Después nos dicen, hace poco me topé con la chirimoya, es deliciosa, en la zona atlántica es conocida como soncoya. Y esa es una fruta de la familia de las anonas, que es, digamos, la más común. Yo no mencioné frutas para no hacer más larga la lista, pero fíjense que incluso hay frutas que se comen como si fueran vegetales, ¿verdad? Hay una papayita silvestre que no es la papaya, es una papayita, es un arbolito. Hay muchas frutas, bueno, la fruta de pan sí la mencioné, el mamey, ahora que está hablando del Caribe, el mamey riquísimo. En Guanacaste hay un frutito, un zapotito que le llaman níspero allá, de la familia de los zapotes, también dulce, riquísimo. Es decir, hay muchas frutas que yo no mencioné para no hacer más grande la lista, y entonces yo me he quedado, la verdad, me he concentrado en estas plantas que son flores, hojas, palmitos. Paula, preguntan. No, que, bueno, nos consultan si es posible que les puedan enviar la presentación. Pero usted acaba de decir que le iban a colgar, creo. La grabación es lo que les vamos a compartir. Es que, bueno, acá no, como no Allá. se hizo inscripción, ¿verdad? Solo nos queda el registro de cómo se están conectando en el Zoom. Entonces, bueno, creo que sí no tenemos acceso, no sé, a los correos electrónicos. Entonces, sería más que todo que puedan acceder a la grabación, ¿verdad, don Román? Sí, sí, claro. Se hablan de, bueno, el quelite con huevos delicioso y el apazote no sabía que lo usan en la cocina. El uso usual ha sido contra las pulgas en los animales. Sí. Bueno, ese yo no lo mencioné, pero es usado también para condimentar, pero generalmente caldos. Bueno, me imagino que hay Bueno, cualquier cantidad, ¿verdad? es mucho. De La- productos que la- no conocemos y que son también como muy dependiendo de la zona, ¿verdad? Eso En fue la que algo que nos yo no encontremos. mencioné, ¿verdad? La gran cantidad de microclimas que tiene Costa Rica, desde el Caribe siempre lluvioso hasta la zona de Guanacaste con un verano prolongado. Entonces así como son muchos microclimas, así las plantas que crecen en cada uno. Correcto. No, genial. Entonces, muchísimas gracias, don Romano, por compartirnos su presentación. Y bueno, no sé si tendrá el gusto de compartirnos su correo electrónico, su contacto, tal vez alguna persona quiera contactarlo en algún momento para hacer alguna Me pueden consulta. escribir al que estoy apuntando en el chat, romanogonzalezarce@gmail.com, y con Perfecto. gusto le echamos ese tema por ahí. Claro que sí, don Romano. Bueno, Muchísimas gracias muchas por gracias a acompañarnos ustedes. esta tarde y gracias a todas las personas que se conectaron y también instarlas a que nos sigan acompañando. Bueno, hoy a las 5 de la tarde tenemos un Facebook Live por medio del Facebook del Consejo de Salud Ocupacional, que también tiene que ver cómo preparar un plan de alimentación sostenida y saludable. Entonces, también invitadas a que el día de hoy se conecten a las 5 por el Facebook Live del Consejo de Salud Ocupacional, y mañana también estaremos con algunos otros Facebook Live que están en el cronograma de actividades.
pueden ingresar a nuestra página web del Consejo de Salud Ocupacional o también pueden ingresar a nuestras redes sociales en Facebook, CSO Costa Rica, o en el canal de YouTube, de igual forma CSO Costa Rica. Así es que muchísimas gracias a don Romano y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que tengan una buena tarde. Gracias.